Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a intentar explicar esta moda, yo no sé si es moda o es poco menos que ADN, del macarreo en el que ha entrado el Partido Socialista. Tenemos a dos reyes del fango, uno es Pedro Sánchez, el hombre de las cartas, el hombre profundamente enamorado, y luego tiene a esa persona que se ha buscado, que yo de veras que cada vez estoy más convencido que se ha buscado a Óscar Puente para intentar demostrar o intentar que alguien sea más macarra que él, de forma que por lo menos, aunque siga siendo lo macarra que es, Pedro Sánchez puede decir, bueno, no, o sea, compárenme con esto sí que es macarra. Vamos a ver, hicimos ya un Socialismo SL, te acuerdas perfectamente, Sandra, sobre el ridículo que estaban haciendo pasar a España. Bueno, pues ahora sesión multiplicada con el tema de Argentina, que si el puto amo, frase textual de Óscar Puente. ¿Qué es lo que está pasando y hasta dónde van a llevar a arrastrarnos por el fango? Pues hasta dónde nos van a llegar es una incógnita y me temo que no tienen límites, porque yo ya esto el otro día decía el Washington Post y el diario alemán Der Spiegel que la política española se había convertido en una telenovela, ¿no? Y es que es verdad, desgraciadamente. Al final, cuando tú te crees que ya no puede haber más episodios, que ya no puede haber más giros de guión, pues llega Óscar Puente en este caso y da una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Y lo que hemos vivido el pasado fin de semana con el tema de Argentina es, bueno, vergonzoso, ¿no? Que un ministro de un gobierno de España pueda decir en un acto público, pueda acusar al presidente de otro país de drogarse, lo sugiere o no, porque dicen, bueno, lo sugiere, no lo dice, hombre, yo creo que lo dice abiertamente, ¿no? Hombre, Y tomar decir eso, sustancias no creo que se refiriera a un sí, bollicao. efectivamente. Y, o sea, yo creo que esto, si nos lo llegan a contar, de verdad que por lo menos yo no me lo creía, ¿eh? Que este tipo de Ya. cuestiones iban a llegar. Pero claro, después tú decías lo del puto amo. Después de ver que se refiere al presidente del gobierno como el puto amo, pues claro, si ese es el nivel, ¿a dónde vamos a llegar, no? De todas formas, yo creo que la jugada les está saliendo muy mal. Porque, por un lado, lo que están consiguiendo es demostrar sus verdaderas intenciones, demostrar que lo que ellos dicen del fango, de que los bulos, de que se está generando un ambiente de crispación, es precisamente lo que ellos hacen. Y si no, que alguien nos explique, ¿no?, cómo tenemos que interpretar este ataque al presidente de Argentina. Totalmente. Y por otro lado, lo que está consiguiendo es que algo que ellos querían o deberían querer que se pasara por alto, que es el caso de Begoña Gómez, se esté extendiendo por todas partes. Porque vamos, es que yo creo que si ya después del periodo de reflexión del presidente del gobierno, ya todos los medios internacionales hablaban del caso de Begoña, después de lo de este fin de semana de Argentina, pues si quedaba algún despistado, yo creo que ya se ha enterado del escándalo que tenemos aquí en España con la mujer de un presidente del gobierno. Claro, aquí tenemos dos cuestiones. Una, el hundimiento de la imagen de España es brutal, pero si te parece vamos a hablar de eso después, porque efectivamente yo creo que el primer punto a analizar es, aquí Pedro Sánchez trazó una estrategia, supuestamente era para cortar las informaciones que estamos sacando de distintos medios sobre ya no solamente Begoña Gómez, sino Begoña Gómez y todo el entorno familiar, porque es que a todo el entorno familiar le ha caído algo. O estamos en Aguinaldo, o estamos en los Reyes Magos, o estamos en que algo pasa con esa familia. Pero claro, él pretendía cortar esas informaciones, atacar a los jueces, censurar a la prensa y se ha encontrado con que los medios, y en concreto seguimos dando toda la información que tenemos que dar, evidentísimamente hasta ahí podíamos llegar. Los jueces no han parado sus actuaciones, de hecho ya sabemos que efectivamente la UCO ya está investigando parte de los actos que se relacionan con Begoña Gómez y además ha conseguido efectivamente que toda la órbita internacional, toda la prensa internacional esté hablando de que la mujer del presidente del gobierno está acusada de corrupción. Y además ese es el término que utilizan, está acusada de corrupción. O sea, que es una palabra que fuera de nuestras fronteras pues tiene una entidad que a lo mejor aquí no sé si la tiene, pero desde luego que está siendo de verdad una cosa tremenda la cantidad de medios que se están haciendo eco. Yo la semana pasada hacía la lista y es que estamos hablando del Washington Post, del Financial Times, de Diario de Spiegel y Corriere della Sera, Le Figaro. O sea, es que todos los principales medios internacionales están hablando del caso de Begoña Gómez. Y además hay una cosa muy importante. Lo que consiguió Pedro Sánchez cuando hizo su periodo de reflexión ya no es que hablaran de, bueno, se toma 5 días para pensar porque le acusan a su mujer de corrupción. No, es que en las informaciones ya lo que hacían era adentrarse en, en todas las cosas, las acusaciones que se vierten contra Begoña Gómez, con todo tipo de detalles, haciéndose eco de muchas de las noticias que hemos publicado y contando desde la cátedra que le dan a esta mujer hasta el Africa Center del Instituto de Empresas, sus contactos con Globalia, el rescate de Europa, las cartas de recomendación a la UTE de Barrabés. Todo esto ya ha pasado a la prensa internacional. O sea, ya no es un titular, es que probablemente todos estos medios vayan a seguir muy de cerca la investigación y lo que dé de sí judicialmente
realmente todo este caso y las informaciones que se sigan publicando, con lo cual por eso digo que han conseguido el efecto contrario al que se proponían o al que deberían haberse propuesto, ¿no? Bueno, fíjate que además, claro, ahí yo no creo que sea mala suerte, porque Pedro Sánchez tenía que tener información privilegiada sobre esto, porque evidentemente los países se comunican, y me estoy refiriendo al envío de información procedente de Israel con respecto al caso Pegasus, que ha sido remitida a Francia. Yo no creo que él no lo supiera. De hecho, yo estoy convencido de que él sabía que se iba a hacer ese envío, porque se lo avisarían por parte de Francia y del servicio diplomático. Y de hecho él se pensaba que con esto podría contrarrestarlo, y yo estoy contigo, yo creo que ha conseguido el efecto contrario. Claro, porque por la pata de la famosa historia de Pegasus se apunta otra de las ramificaciones que también acaba en Begoña Gómez, que es la historia del espionaje a su móvil y la relación a través del Africa Center de Begoña Gómez con Marruecos, con lo cual está consiguiendo unir todos los cabos efectivamente en la prensa internacional, que ya da por hecho que la investigación además, y están utilizando ese término, investigación a Begoña Gómez, que lo cierto es que imputada formalmente todavía no está. Pero ellos no hablan de se investigan actos o negocios relacionados con Begoña Gómez, no, directamente se investiga a la mujer del presidente por corrupción. Bueno, es verdad que ya se ha ordenado a la Guardia Civil que investiga a Begoña Gómez, con lo cual es verdad que ya se estrecha el cerco, pero efectivamente eso es lo que está trasladándose a toda la prensa internacional. Y el caso Pegasus es otra cosa de la que tendremos que estar pendientes y de lo que a lo mejor también se hacen eco otros países en medio de este lodazal, ¿no? En Francia, porque, desde luego, eso está clarísimo, claro, ya. Y es verdad que aquello pasó muy inadvertido porque se desencadenó todo esto, pero el día en el que Pedro Sánchez dice me tengo que tomar 5 días de reflexión es precisamente en el que llega esa información de Francia, ¿no? Y esto, pues no sé, puede darnos a entender que ahí hay algo que tampoco quiere que se sepa. Y al final, bueno, pues los medios de comunicación somos así. Cuanto más nos dicen que algo no lo hagamos o que eso no lo toquemos, pues yo creo que somos más persistentes si cabe, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que tendrá será lo que tiene que haber, que es que la prensa investigue hasta el final y llegue al final de todos los casos que ahora mismo acechan a Pedro Sánchez, a su familia y bueno, pues ahí veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tiene un tercer flanco que es verdad que no está relacionado con esto, pero también le ha saltado ya a la escena internacional, y es que el Parlamento Europeo nos ha tenido que pedir que investiguemos las relaciones de Puigdemont y Putin, cuando evidentemente Pedro Sánchez estaba haciendo todo lo posible porque no fuera así. Lo digo porque su fiscalía, como él dice, de quién depende, se dedicó directamente a bombardear al juez Aguirre en el caso Volca para que no pudiera seguir investigando. Y ese foco, que es un foco también de dimensión absolutísimamente internacional, también le ha saltado a la prensa. Es decir, en estos momentos Pedro Sánchez ha conseguido que todo el mundo hable de su asalto a la justicia, que todo el mundo hable de que quiere pasar a los jueces por comisiones parlamentarias para juzgarlos, que todo el mundo hable de que está intentando censurar medios de comunicación libres. Ya tiene un comunicado de la Asociación Mundial de Editores, tiene una petición de explicaciones por Reporteros Sin Fronteras, tiene una comunicación por parte de la Comisión Europea, de hecho en el Día de la Libertad de Prensa, diciendo, oiga, córtese un poco con los mensajes que está lanzando, y aquí lo importante y lo que construye democracia es la prensa independiente. Es decir, está consiguiendo desvirtuar su imagen, que por cierto, si él tenía alguna esperanza de salir a algún puesto internacional, dudo mucho que este cartel le vaya a ayudar. Bueno, yo creo que cada vez está minando más su imagen internacional, aparte de la de España, desgraciadamente, pero la suya propia, ¿no? Y la semana pasada, precisamente, buena parte de la prensa internacional decía que tal vez estos 5 días de reflexión, este amago de dimisión, pues podría tener que ver con esa salida hacia Europa que él buscaba, pero al mismo tiempo se respondían diciendo que le veían con pocas posibilidades, entre otras cosas, porque, por un lado, su presidencia europea había sido decepcionante, así la calificaba la prensa internacional, y por otro lado, amén de todos estos tejemanejes y todos estos escándalos que le acorralan, también citaban otra cosa que en Europa ha hecho mucho daño, que son las críticas a Israel y la defensa de Hamás, con lo cual, bueno, y su campaña, ¿no?, por el reconocimiento de Palestina. Es decir, que se le acumulan los temas que internacionalmente, desde luego, que minan su imagen. Desgraciadamente, como digo, también minan la de España por el camino. Claro, vamos a hacer recopilación. Hablaba antes de ese otro foco de debate que tiene esta noticia, que es precisamente el número de países clave en el entorno occidental, en la defensa de las democracias y además en la defensa de una economía avanzada. Bien, países de ese entorno
con los cuales nos hemos enemistado por culpa de Pedro Sánchez de una forma clarísima. Bueno, estaría evidentemente Israel, que tú lo mencionabas. De hecho, hemos conseguido que nos feliciten desde Hamás, desde una organización terrorista. Les hemos llamado genocida. Hemos pedido, o parte del gobierno, la de Sumar en concreto, ha conseguido llegar al ridículo ya incluso pidiendo que los echen de los Juegos Olímpicos. Bien, nos hemos enemistado con Estados Unidos porque nos negamos a participar en el proyecto de defensa de los convoys que pasaban por el Mar Rojo frente a los hutíes, que están financiados por Irán. Nos hemos granjeado una felicitación de Irán, que es una potencia, aparte de teocrática, de una dictadura teocrática, es una potencia nuclear. Una amenaza para la única democracia que hay allí, que es Israel. Hemos conseguido el ridículo en toda Europa porque hemos participado en la ayuda a Ucrania al mismo nivel que Luxemburgo, que tiene la población de Zaragoza, lo cual evidentemente no nos ha llevado a llevarnos bien, lógicamente, con Reino Unido, que es uno de los grandísimos aportantes, aunque no esté en la Unión Europea. Vale, nos llevamos mal con Alemania porque le hemos llamado nazi al líder de la oposición. Y nos estamos llevando mal con Francia porque Francia está intentando conseguir los favores de Marruecos y nosotros, que estamos sumisos a Marruecos, pero por delante nos trajimos a Brahim Gali para que fuera atendido en España como líder del Frente Polisario. Y con Argelia, estamos sumisos ante Marruecos, pero en el fondo también le insultamos con aquello. O sea, es surrealista. Sí, sí, desde luego que lo decíamos yo creo que ya en otro socialismo, ¿no? Que al final está eligiendo a sus amigos y a sus enemigos y está dando la vuelta por completo a la política internacional y al trabajo diplomático que España ha hecho durante los últimos años. Desde luego que esto nos puede hacer mucho daño y mira, el otro día de todos los comentarios que yo leía en la prensa, más allá de lo que es el caso Begoña Gómez, ¿no? Sino en la prensa internacional me refiero, había una crítica que a mí me parecía muy dañina para la imagen de España. Decía, creo que era el Corriere de la Sera, que España había dejado de ser un país previsible, que era un país imprevisible. Y eso en política internacional es algo terrible, que nos puede hacer mucho daño, ¿no? Porque al final, a nivel internacional, en la diplomacia, también a nivel económico, lo que se busca es que los gobiernos sean lo más previsibles posibles, porque eso es lo que te da la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Pues esto es todo lo que se está cargando Pedro Sánchez, que aquí lo vemos como cosas anecdóticas, pero que en las altas esferas nos pueden hacer mucho daño. O sea, que por eso digo que es verdad que aquí hay cosas que vemos. Corremos el riesgo de reducirlo al caso Begoña Gómez, a los ataques a los medios puntualmente, o bueno, a mí no me han atacado, que esa es otra, ¿no? Han atacado a un medio, a otros no. No, no, no. Esto es una cosa mucho más amplia que, por supuesto, hace mucho daño a los medios de comunicación, a la justicia, pero sobre todo hace mucho daño a España como país. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender porque en ello nos va el futuro de nuestro país. ¿Tú crees que es casual lo de Óscar Puente insultando y llamando, decir insinuación? A mí es que de verdad no fue una insinuación, fue un insulto abierto llamándole drogadicto a Javier Milei. Tú dices, la expresión que él utilizó fue, no sé si antes o después de consumir determinadas sustancias. ¿Cómo de consumir determinadas sustancias? Evidentemente se estaba refiriendo a droga. ¿Tú crees que eso es premeditado? ¿Que lo están utilizando, que lo utiliza Pedro Sánchez para lanzar a Óscar Puente y que intente despistar de la órbita de polémica que hay generada en torno a Begoña Gómez, a su hermano David Azagra, que es un hermano que utiliza seudónimo, de verdad que ya es de traca? ¿Tú crees que eso es intencionado o que es que a Óscar Puente se le caen los insultos directamente? Pues a ver, es que es posible las dos cosas, ¿no? Porque efectivamente a Óscar Puente se le caen los insultos y su forma de hablar es así. Pero claro, no hay que olvidar quién es Milei. Milei es un personaje que atrae mucho, que llama mucho la atención en todos los países, aquí en España, pero también fuera. Y entonces confrontar con él pues es una estrategia interesante, ¿no? Lo que yo no sé es si se esperaban la respuesta que les dio Milei, una respuesta que además hay que decir que no fue fruto de un calentón en un acto público como podía haber sido el de Óscar Puente, ¿no? Sino que fue una respuesta consensuada tras un gabinete de crisis. Porque esto que ahora intentan, además de decir, bueno, era un ambiente distendido, es que Óscar es así, ha llegado a decir el PSOE. No, no, oiga, es que usted está generando una crisis diplomática. Es ministro, además. Es que un ministro no puede hacer acusaciones de ese tipo contra el presidente de ningún país. Y además corremos el riesgo también de que, como es Milei, pues vale todo, ¿no? Pero imagínense que esto lo hubiera dicho a un presidente de cualquier otro país de los que ellos consideran más serios, ¿no? Porque claro, es que como es Milei, da igual. No, no, oiga, está haciendo una declaración muy seria, está haciendo una acusación muy grave y lo que nos está generando es una crisis diplomática. Entonces, por eso yo creo que es verdad que a lo mejor sí que pueden haber querido utilizar esa estrategia de confrontación sabiendo que Milei iba a saltar y que, bueno, pues generaba otro foco de debate que no fuera el del caso Begoña y, sin embargo, se les ha dado la vuelta, ¿no? Porque al final la respuesta de Milei ha sido con el caso Begoña y lo que ha hecho es volver a internacionalizar este caso. Oye, estaba yo aquí recopilando
Claro, porque, vamos a ver, el factor o el ataque o los insultos a Argentina, yo estoy convencido que también tienen mucho que ver con una presencia reciente que ha tenido Pedro Sánchez, que ha empezado a enviar al Grupo de Puebla, a tener una relación directa, a enviar felicitaciones, a aparecer en sus publicaciones, cosa que hasta ahora lo habíamos tenido con rangos de ex presidentes, es decir, José Luis Rodríguez Zapatero tiene una relación absolutamente excepcional con esa fábrica de dictadores comunistas, pero es un expresidente, es decir, intentaban mantener una especie de separación. Ahí está Irene Montero, que cuidado, Irene Montero estuvo en el Grupo de Puebla mientras ya era ministra, ya era evidentemente una relación que afectaba al propio gobierno. Entre Puebla y Sao Paulo hemos tenido también a Yolanda Díaz. Hemos también tenido presencia también, bueno, con Puebla de Baltasar Garzón, que es la pareja de Dolores Delgado cuando estaba de fiscal general. Es decir, nuestra implicación ha sido muy fuerte, pero es que ahora ya directamente es la de un presidente del gobierno. Claro, si vamos repasando el Grupo de Puebla, su ámbito de actuación y su ámbito de influencia, evidentemente es el famoso eje Moscú, Pekín, Teherán, Caracas. Bien, si vamos repasando los hechos, efectivamente Pedro Sánchez está volcado en ese eje, que es el eje de Puebla. Lo digo porque la actuación en el Mar Rojo, no hemos querido ayudar al bloque occidental, al mundo occidental, frente a los hutíes, que están financiados por Teherán, apoyo a Teherán. En el caso de Venezuela tenemos a Zapatero, que es una de las personas de máxima confianza allí de los narcodictadores, de Nicolás Maduro, y lo fue ya de Hugo Chávez. Pero es que además hemos dejado vendido, incluso a través de Borrell, que no deja de ser el Partido Socialista, hemos dejado vendida la defensa de Juan Guaidó. Hemos dejado de defender la democracia frente a la dictadura. Si nos vamos al papel de Rusia, hemos multiplicado, dependiendo de los meses, por 2 o por 3 el volumen de compra de gas natural a Rusia en pleno ataque a Ucrania, y hemos llamado la atención por ser uno de los países que, con respecto a nuestro peso y capacidad económica, menos hemos ayudado a Ucrania. Es decir, vas repasando todo esto sin contar con el apoyo absolutamente indisimulado a la Agenda 2030, que a quien favorece es a China. Es decir, vas repasando y dices, oye, estamos metidos de hocicoz en el Grupo de Puebla, que es el grupo de promoción de dictadores comunistas. Y lo que está haciendo son las dos principales cosas que hace el Grupo de Puebla. Por un lado, atacar a los jueces, y por otro lado, atacar a los medios de comunicación. El lawfare. Que si quieren que yo entre como socio, ¿no?, del Grupo de Puebla, qué mejor que hacer lo que hacen ellos. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? En esas estamos. Y bueno, tú mencionabas antes ese comunicado de la Asociación Mundial de Editores de Noticias, que lo que decían era precisamente que no hay nada más viejo, más frecuente y más abyecto que utilizar o que intentar tapar las intenciones inquisitoriales bajo una causa aparentemente honesta, como pueda ser el hecho de que todos tengamos acceso a una información veraz y a una información fiable. Bueno, pues lo que está haciendo Pedro Sánchez es al final utilizar esa causa, que al final pues todos podemos concluir que es algo justo, el que todos podamos acceder a una información veraz, pero para tapar sus intenciones inquisitoriales, que es esto sí, esto no, esto es prensa crítica, esto no me gusta, ¿no? Y ese es el dilema en el que estamos ahora mismo y es en el que nos enfrentamos. Y luego, bueno, pues yo insisto, espero que con todo esto a la gente le haya quedado claro que si hay alguien que es una máquina de fango, si hay alguien que genera crispación, si hay alguien que difunde bulos, ese es el presidente del gobierno, ese es el gobierno de España, con ministros como Óscar Puente al frente. Bueno, yo, sinceramente, si alguien a estas alturas en serio se quiere creer la monserga esa de que quienes generan fango son los que defienden el sistema constitucional, defienden la libertad de prensa y defienden las alianzas occidentales, que se lo haga mirar él personalmente. Aquí quien ha desafiado el orden constitucional, que son las reglas del juego, evidentemente ha sido Pedro Sánchez, pactando con golpistas, proetarras, prófugos de la justicia, partidos que tienen vinculación con Rusia. O sea, es que se me ocurren pocos ejemplos más. Ahora, te quiero hacer una pregunta que en estos momentos está en la calle. A ver qué opinas tú, Sandra. O sea, ahora hay mucha gente que está diciendo, por si la gente no lo sabe, el sistema famoso de espionaje Pegasus. Pegasus es un producto fabricado por una empresa israelí, que es un sistema de hackeo de móviles. Puedes entrar en determinados productos, terminales y demás y espiarlos. Bien, el sistema funciona por medio de la remisión de lo que se captura a una nube. Y desde esa nube tú te lo puedes bajar. Claro, el que quiera pensar, desde mi punto de vista, que Israel no tiene acceso a esa nube, evidentemente, desde mi punto de vista, está en la categoría Canelo Supremo. Vale, evidentemente tú con eso, Israel con eso, ¿qué consigue? Que haya gente que espíe para él, básicamente. Ahora, la estrategia me parece brillante, desde su punto de vista. ¿Tú crees, como está diciendo mucha gente, que a Israel ya se le ha acabado la paciencia, que está hasta el moño, y que parte de lo que le sacaran, o la parte más principal, o la más importante, o lo que fuera, o datos relevantes para hacer caer a Pedro Sánchez, pueden salir a la luz, o no te lo crees? Yo no sé si pueden salir o no a la luz, pero sí me creo que se pueda jugar con esa amenaza, ¿no? Y de hecho yo creo que hace unas semanas cuando Pedro Sánchez dijo hasta aquí he llegado, voy a tomarme 5 días de reflexión, yo te decía a ti que a mí me llamaba la atención la cara que tenía, ¿no?
que era un gesto muy de cabreo máximo, pero que para mí no se explicaba solo con el tema Begoña. Y yo creo que igual por ahí pueden ir las cosas, ¿no? Efectivamente, Israel tiene que tener mucha información, Israel tiene que estar harto completamente de este presidente del gobierno y probablemente, yo no sé si se verá la luz o no, pero que esa información se puede utilizar en un sentido o en otro, estoy completamente segura. Fíjate que además dices, no es exclusivamente por Begoña, es que a lo mejor resulta que Bueno, lo de todo Pegasus... es Begoña, sí, me refiero... Claro, lo de Pegasus también es Me Begoña. refería a la denuncia contra Begoña Gómez, pero evidentemente, como tú decías antes, todo confluye, ¿no? en lo mismo. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, y luego tenemos ahí esa manifestación del 26 de mayo, antes de que nos despidamos. El otro día acudieron a Ferraz, ¿cuántos eran? 16.000 personas. Iba a ser yo muy generosa, 12.000, ¿no? Una cosa así. En teoría, según la delegación del gobierno, 12.500 calculado por su delegado del gobierno y montándolos en autobuses del PSOE. Yo solo espero que el 26 de mayo mucha más gente salga a la calle, porque esos bulos de los que habla el presidente del gobierno son los que difunde su gobierno, porque lo que está en juego, como digo, es la libertad de prensa, es la independencia judicial y lo que está en juego es el futuro de España. Así que bueno, pues espero que la gente se movilice y que el 26 de mayo la gente sí salga a la calle, pero para manifestarse contra este gobierno. Sandra, lo segundo 100%. Oye, pues nada, esperando, nos fabricarán el próximo Socialismo SL, no lo dudes. Eso. No sé si Óscar Puente, si Pedro Sánchez, si Begoña, pero vamos, la banda del fango lo fabricará seguro. Seguro, siempre hay un capítulo más. Cuando pensamos que ya hemos llegado al final, nos sorprenden. Un abrazo muy fuerte, Sandra. Un abrazo, hasta luego.